un segmento recto utilizando Biot-Savart. Y luego vamos a ver cómo se genera campo magnético con un cable muy largo. Entonces, el primer tema es campo, bueno, ahí era campo magnético, pero se supone que sobreentendemos que estamos hablando de ese tema. Campo magnético generado por un segmento recto de cable de longitud L que transporta una corriente eléctrica I en un punto que se encuentra a una distancia R de su centro. Entonces, siempre hay que especificar bien en qué caso estás. Y ese sería nuestro primer caso. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos considerar la geometría del problema, tomando en cuenta que ya no es un segmento cortito como lo hemos hecho en los ejercicios de las clases anteriores, sino más bien ya es un elemento, ya es un segmento largo. Entonces, la situación sería así. Tendríamos un cable, como acá puse una imagen de un cable, de una longitud que le vamos a llamar L, y voy a colocar un sistema de coordenadas para auxiliarme. Sería este el sistema de coordenadas, donde obviamente esto es X, y acá tenemos Y, y ahí tenemos nuestro segmento de cable que transporta corriente eléctrica. La corriente eléctrica la voy a poner en... Es importante que especifiquemos para dónde va la corriente eléctrica. La corriente eléctrica voy a suponer que va hacia Y positivo. Entonces la corriente eléctrica va hacia arriba. Es un cable que transporta corriente cuya corriente se desplaza hacia Y positivo, hacia arriba. Vamos a agregar la información que tenemos. Tenemos que la longitud del cable es L, entonces esta distancia de acá va a ser L. Y los extremos del cable, en este caso, esta parte inferior, que es donde empieza el cable, tendría coordenadas 0 en X, menos L medios en Y. Y el otro extremo del cable, que es este de acá, las coordenadas serían 0, L medios. Esas son las coordenadas de estos puntos, dado que estamos justamente a la mitad del cable. Entonces, para arriba es L medios y para abajo es L medios. Y lo otro que importa es dónde nos vamos a parar a observar ese campo magnético. Queremos medir el campo magnético, por ejemplo, aquí. Y a este punto, que le vamos a llamar punto P, se encuentra a una distancia R minúscula del centro del cable. Entonces, esta distancia le vamos a llamar R minúscula. Y ya está. Bueno, R minúscula sería una constante, porque nosotros no nos vamos a mover de este punto, y si no nos vamos a mover, siempre vamos a estar a la misma distancia del centro. L también es una constante. Cuando hagamos las integrales, hay que tomar en cuenta que L y R son constantes. Bueno, ¿cómo se procede? Para hacer el cálculo, primero vamos a seleccionar un elemento diferencial. Entonces, déjeme seleccionar un elemento diferencial de corriente.
Entonces, un elemento diferencial de corriente eléctrica. Hemos visto en clases anteriores una fórmula que sirve únicamente para segmentos muy pequeños. Y aquí el problema es que ya el cable es grande. Entonces voy a tomar una pequeña porción del cable, que sería esta porción, que aquí, bueno, lo voy a poner un poquito más grueso. Esta porción va a ser mi elemento diferencial. Entonces mi elemento diferencial es este pequeño tramo de cable que seleccioné ahí. La longitud de este segmento, como estoy seleccionando una pequeña porción del eje Y, entonces sería DY. DY sería la altura de este segmento que acabo de seleccionar. Aquí, como lo dibujé un poquito más grande, pues tengo espacio para escribir. Esto sería DY. La altura a la que se encuentra este elemento, porque también voy a necesitar especificar dónde está. La altura va a ser Y. Vamos a llamar Y a la altura a la que se encuentra. Tener en cuenta que Y no es una constante, aquí Y es variable, porque cuando yo seleccione otro elemento, esta Y va a ser diferente, va a ser mayor o menor o incluso negativa. Si selecciono uno de los elementos de abajo, va a ser la ubicación de ese punto va a ser hacia abajo. Pero bueno, esto le vamos a llamar Y. Recuerden que necesitamos un DL, y el DL es un vector que va en la dirección de la corriente, y como la corriente va para arriba, nuestro DL sería este pequeño vector. Este sería DL. Recuerden que en las fórmulas va DL. Este vector sería DL. Que si lo pongo en componentes, es un vector que únicamente está sobre el eje Y. Así que sería 0i. Sería DYJ más su magnitud es DY. Entonces sería DYJ más 0K. Ese sería nuestro vector DL. ¿Qué otra cantidad necesito para calcular el campo magnético que genera este pequeño segmento en este punto P? ¿Qué otra cosa necesito? La distancia al punto. Un vector que va de el elemento diferencial al punto que quiero calcular el campo magnético. Yo quiero calcular cuánto campo magnético está generando este pequeño tramo en este punto P. Para ello hay que definir un vector que sería este de aquí, y a ese le vamos a llamar el vector R. Esa es la otra cantidad que necesito, ese vector R. ¿Cómo quedaría mi vector R en componentes? Es un vector que acá lo voy a dibujar otra vez, va así. Sus componentes serían a la derecha, es decir, positivo en X, esta es la componente en X, y luego para abajo, esta es la componente en Y. Entonces, esta parte de arriba es R, la cual es una constante, y esta componente que va para abajo es Y, que es esta parte de acá. Esas serían las componentes de mi vector. Por lo tanto, mi vector R en componente sería en X, es esta parte que es R minúscula, y es a la derecha, o sea, positivo. Sería RI. En Y es esta componente que va para abajo, y entonces la pongo negativa, menos YJ, más 0K. Recuerden que hay que ponerlo en 3 dimensiones porque voy a hacer producto cruz. La otra cosa que necesito es la magnitud de este vector. Y como sabemos, la magnitud se saca con Pitágoras, que es raíz cuadrada de
r cuadrada más menos y al cuadrado más 0 al cuadrado. Así se saca la magnitud de un vector, elevando cada componente al cuadrado. Y esto sería magnitud de, tenemos y cuadrada, la voy a poner primero, aunque es negativa, pero al elevarse al cuadrado, pues da positivo. Quedaría y cuadrada más r cuadrada. Esa sería la magnitud de nuestro vector, que es la distancia que hay del punto donde está el elemento diferencial a donde queremos calcular el campo, que es el punto P. Lo otro que necesitaré es el producto cruz generado por esos dos vectores. Entonces, hay que hacer el producto cruz de DL, porque lo vamos a necesitar, cruz R. ¿Cómo se hace? Pues ya sabemos, se pone I, J, K. Luego se pone, y en J se pone menos. Luego se pone el primer vector, que sería el vector de L. Siempre va primero de L, que es 0. De Y, 0. Luego se pone el vector R, que es R menos Y, 0. Calculamos ese determinante. Ustedes lo hacen y me dicen el resultado. ¿Cómo quedaría el resultado de ese determinante? Profe, Ajá. queda 0 en I, Ok, 0i 0 en J, en J, ¿va? y en K queda menos R de Y. Menos R de Y, K. Perfecto. Así queda el producto cruz de estos dos vectores. Una vez que ya hicimos esto, aplicamos Biot-Savart para calcular cuánto campo magnético genera este pequeño tramo. Entonces, el campo magnético generado por el elemento sería, o elemento diferencial, sería, como es muy pequeño él, va a generar un campo magnético muy pequeño. Entonces, sería un dB. Como es pequeño, le vamos a poner dB. Y recordemos la fórmula de Biot-Savart, que es μ0 entre 4pi, la corriente eléctrica I, la cual obviamente pues no es un número, es una cantidad que me dijeron que se llama I, pues así la voy a dejar como I. El producto cruz de esos dos vectores, que ya lo hice, entre la magnitud de R al cubo. Ese es el campo magnético que genera ese pequeño elemento diferencial. Vamos a sustituir, quedaría μ0 I entre 4pi. El producto cruz ya lo hicimos. Quedó 0i, 0j. No los voy a poner porque no tengo mucho espacio. Solamente voy a poner la componente en z, que es menos r de y k. Todo entre la magnitud al cubo, que es esta raíz cuadrada, y cuadrada más r cuadrada, y todo al cubo. ¿Ok? Déjenme nada más reescribir esto. Por ejemplo, el signo menos lo voy a dejar afuera. μ0i 4pi también lo voy a dejar por acá. El r
lo voy a dejar por acá aparte porque es una constante. Acuérdense que R es una constante, es esta distancia de acá a acá. Y solamente quedaría dy y k, que también es una constante, el vector unitario k. Y en el denominador me quedaría este y cuadrada más r cuadrada, pero ahora a la 3 medios. Quedaría y cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Y ese es el campo generado por este pequeño elemento diferencial. ¿Qué pasa si yo quiero el campo generado por todo el cable? ¿Qué tengo que hacer para calcular el campo magnético generado por todo este cable? Integrar Integrar de dónde a dónde. ¿Quién es la variable? de 0 a L. Pues más bien, como la variable es y, la y desde dónde varía. El primer elemento, ¿dónde está? En 0, menos L medio. Menos L medios. Y el último elemento está, 0, L medio. entonces la integral de dónde a dónde la hacemos. De menos L medios a L medios. Ahí está. Entonces, como la variable de integración es y, me tengo que fijar en las coordenadas en y de los puntos. Este primer punto, que sería mi primer elemento diferencial con el que empezaríamos, está en menos L medios, esa es la y. Y mi último elemento, que sería el último que consideraría, sería en L medios, que está en y igual a L medios, puesto que la variable de integración es y. Entonces, voy a hacer esa integral teniendo en cuenta que la variable de integración es la y. Entonces, y es la que va a variar. Y es la altura a la que se encuentra el elemento diferencial. Y si yo cambio este elemento diferencial por otro, la y va a cambiar. Entonces, hay que hacer una integral de menos L medios a L medios de esta expresión. Y ese sería el campo total generado por este segmento recto, que si se fijan, es un vector que va a quedar hacia menos z. Solamente vamos a tener componente en z. Aquí vamos a poner el campo total, el campo magnético generado por todo el cable, generado por el cable, es dos puntos y sería, ahora sí ya nada más sería B, ya no sería dB, sería B y sería integrar desde menos L medios hasta L medios ese vector que le llamamos dB. Es decir, vamos a sumar el campo magnético generado por todos los elementos que van a encontrarse a lo largo de este cable. Para hacer la integral hay que tomar en cuenta todo lo que es constante. El menos, mu 0 y r 4pi son constantes, van para afuera de la integral. Quedaría menos mu 0 y r entre 4pi. La k también es una constante, la voy a sacar de la integral. Y solamente va a quedar la integral de menos L medios hasta L medios de dy, que es la variable de integración, entre y cuadrada más r cuadrada, todo a la 3 medios. No es una integral tan complicada. Ya la hemos hecho varias veces esa integral, incluso en sus bitácoras, por ahí se las he pedido que realicen esa integral. Entonces, hay que hacer esa integral. Y repito, no es tan complicada. Es una integral que se hace por sustitución trigonométrica. Pero pues obviamente queremos ahorrarnos tiempo en lugar de estar haciéndola
Además, ya la han hecho en otras ocasiones. Por lo tanto, vamos a poner directo el resultado que hemos obtenido en otros casos anteriores para ahorrarnos tiempo. Entonces, déjenme recortar esto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, déjenme crear una página nueva para anotar el resultado final. Entonces, quedamos que este era el campo magnético. Esto era X. Y bueno, esto que tengo aquí es el campo magnético generado ya por todo el cable. Vamos a buscar esta integral. Por ahí en la tabla de integrales hay que buscar esta integral que es, seguramente la tabla de integrales viene con X, integral de dx entre X cuadrada más A cuadrada, así vienen las tablas de integrales con A, todo a la 3 medios. Si alguien nos ayuda a buscar en las tablas de integrales o en los casos anteriores que la hemos hecho, ¿cuánto queda esta integral? Alguien que nos ayude buscando la tabla, o si la tienen en su libreta, y ya lo hicieron en clases anteriores. Por lo regular viene en cualquier libro de electricidad y magnetismo, viene al final del libro esas integrales. ¿Alguien la tiene? Profe, creo que es 1 entre x cuadrada por y entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. A ver, vamos a ver. Sí, el libro de Szymanski por aquí debe estar. En el libro de Szymanski debe venir al final de del libro. Vamos a ver, Ser Szymanski. Y nos vamos hasta el final. Por ahí debe venir una tabla de integrales. Acá está. Y la que queremos es esta de acá. Esta. Es integral de dx entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Y es 1 entre a cuadrada, que es la constante, por x entre x cuadrada más a cuadrada, la raíz cuadrada de eso. Entonces sería 1. Profe, Ajá. ¿tenemos que poner el proceso de la integral o solo ponemos así lo de la tabla de integrales? No, ya ponen el resultado porque además ya se las pedí que la hicieran en ocasiones anteriores. Sí, sí, En profe. Gracias. campo magnético, en campo eléctrico ya le habíamos hecho esta integral. Entonces Ok. queda x cuadrada más a cuadrada. Sí, no, aquí ya nada más anotamos el resultado para que no quede tan extensa la bitácora. Ok, así queda la integral. Claro que en nuestro caso no tenemos A, tenemos R. Observen que en nuestro caso, en lugar de tener A, tendríamos R. Entonces, el campo magnético sería menos μ0 y R entre 4pi. La K la voy a poner hasta el final.
Ahora va el resultado de la integral, que es 1 entre a cuadrada, y sería 1 entre r cuadrada, por x, que en este caso más bien es y, por y, entre raíz cuadrada de y cuadrada más a cuadrada, más bien el r cuadrada aquí sería, más r cuadrada, todo evaluado desde menos L medios hasta L medios. Y todo esto multiplicado por K gorrito. La K gorrita lo voy a poner hasta el final. Bueno, aquí en esta integral, si se fijan, la R cuadrada la podemos sacar acá y se eliminaría el cuadrado con esta R. Entonces nos quedaría menos mu 0 y entre 4πr. Y ahora vamos a evaluar nuestra integral. Primero el límite superior, en lugar de poner y, pondríamos L medios. L medios entre y cuadrada, que sería L medios al cuadrado, y sería L cuadrada sobre 4, quedaría raíz cuadrada de L cuadrada sobre 4, como lo vamos a elevar al cuadrado, el L medios. Si L medio lo elevas al cuadrado, va a quedar L cuadrada entre 4, más R cuadrada. Y luego va menos el límite inferior. Y el límite inferior es menos L medios. Entonces acá, como está y en la integral, sería menos L medios entre raíz cuadrada de, y menos L medios, al elevarlo al cuadrado va a volverse positivo. Entonces va a quedar simplemente L cuadrada sobre 4 más R cuadrada. Ese sería el resultado de la integral, ya con los límites apropiados. Y faltaría K gorrito. Ok, aquí ya lo único que podemos hacer es factorizar el L medios. Y si se fijan, acá va a quedar menos por menos. Este menos con este menos va a ser más. Y entonces es el mismo término, pero sumándose. Observen que es este término que aparece aquí en el corchete y el segundo término quedarían idénticos. Y se estarían sumando. Así que quedaría 2 veces este término. Ahí háganlo con cuidado y observen que quedaría lo siguiente. Menos mu 0i entre 4πr. Y sería 2 veces este término, que es L medios entre raíz de 1 de L cuadrada entre 4 más R cuadrada. Todo en la dirección K. Aquí este 2 con este medio del L medio se van a eliminar. Este con este se eliminan. Y ya tendríamos el resultado final. El campo magnético es menos mu 0i entre 4πr y sería simplemente L entre raíz de L cuadrada sobre 4 más R cuadrada. Y todo esto en la dirección K, que bueno, como está un menos, sería hacia menos K. Este es el campo magnético generado por ese cable. Ok, obviamente la dirección, esta dirección K, tiene que ver porque nos hemos parado en este punto P. Pero nos podríamos haber parado en cualquier punto alrededor de este cable. Pero como yo lo dibujé en 2 dimensiones, puse nada más X y Y, quedaría así. La mayoría de las veces solamente vamos a usar la magnitud. Es un vector que tiene magnitud, bueno, que tiene componente 0i, 0j y esta componente en K.
Si ya lo saco magnitud a este vector, la magnitud de este campo magnético sería raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, son las componentes en X y Y, ambas son 0, más este término al cuadrado, que aunque sea negativo, al elevarse al cuadrado, pues va a volver positivo. Menos mu 0 i entre 4πr L entre raíz cuadrada de L cuadrada sobre 4 más R cuadrada. Todo esto al cuadrado. Esa sería la magnitud de ese vector. Ahora, la magnitud, pues va a quedar 0i, 0j, pues estos son 0. Y va a quedar este término que aquí me quedó negativo, pero como se va a elevar al cuadrado, ya va a quedar positivo. Por lo tanto, la magnitud, además la magnitud siempre debe ser positiva. La magnitud de un vector no puede ser negativa. La magnitud de este vector sería simplemente mu 0i entre 4πr cuadrada. Se va a elevar al cuadrado, pero luego le vas a sacar raíz cuadrada, ya va a quedar así. L entre raíz cuadrada de L cuadrada sobre 4 más R cuadrada. Y a veces conviene más tener a la mano la magnitud que en sí el vector. ¿Por qué? Porque si nosotros nos paramos en otro punto, usaríamos la misma formulilla y la dirección la determinaríamos por la regla de la mano derecha. Entonces, esto me da nada más la magnitud y es lo que más vamos a utilizar. La magnitud. La dirección estaría dada por... Recuerden que hay que dibujar un círculo que rodea el cable y la dirección, el sentido estaría dado por la mano derecha. Entonces, magnitud, dirección y sentido, las tres características del vector. Pero la magnitud siempre va a ser esta. La dirección es tangente al círculo que dibujemos y el sentido es dependiendo para dónde vaya la corriente. Entonces, si quieren, nada más dejamos la magnitud, que sería pues esa cantidad que está ahí abajo. Esa es la magnitud de un campo magnético generado por un cable recto, un cable recto de cierta longitud L, siempre y cuando nos paremos a la mitad del cable. ¿Sí, dígame? Por ahí le dijeron que se le fue un cuadrado en la fracción de abajo de la magnitud. Ah, puse un cuadrado de más, ¿va? Okay. Ah, es que no estaba viendo el chat. Por ahí dijo alguien. Dijo Pablo que hay un R adicional, un R cuadrado, tiene razón. Este cuadrado no iba. Muy bien. Sí, por ahí se me fue, ¿no? El avión, pero ya quedó. Listo. Así se calcula el campo magnético generado por un cable cuando tú te paras a la mitad. ¿Qué pasaría si no estuviéramos a la mitad? ¿Qué pasaría si me pidieran el campo magnético generado, por ejemplo, acá, en este punto? A la misma R, pero en la parte de abajo. Bueno, sería plantear toda la integral, solamente que ahora los límites serían de 0 a L. Entonces ya nada más cambiaríamos los límites, porque ahora el primer elemento diferencial estaría en 0, el sistema de coordenadas lo cambiaríamos, estaríamos en 0, y el último elemento diferencial estaríamos en L. Es decir, sería algo como lo siguiente. Si tuviéramos el cable así, y me pidieran el campo magnético no a la mitad del cable, sino en el punto de abajo, acá, en ese punto P, que también está a una distancia R, pero de la base, no del punto medio, tendríamos que cambiar nuestro sistema de coordenadas.
lo único que cambiaría es que ahora esto sería X. Esto de acá sería X. Y esto sería Y. Ahora, el primer elemento diferencial sería este de aquí. Este sería el primer tramo del cable que consideraríamos. Y obviamente las coordenadas de este cable, de este segmento es 0,0. Y el último elemento sería este de acá arriba. Y este elemento se encontraría en 0,L. Entonces, el campo magnético sería volver a plantear la integral y lo único que cambiarían serían los límites. Ahora sería de 0 a L. Entonces, el campo magnético sería la integral de 0 a L y sería de ese vector, de ese dB que calculamos desde hace un rato. La integral sería exactamente la misma y lo único que habría que cambiar son los límites de integración de 0 a L. Y eso ya me daría el campo magnético generado por este cable, pero en un punto que se encuentra a cierta distancia de la base. En cambio, esta formulilla que acabamos de obtener sirve cuando estamos a la mitad del cable. No confundir los casos. Y lo estoy poniendo porque creo que en la tarea les puse uno como este. Pero bueno, si ya pudieron plantear este, ya nada más sería cambiar los límites de integración para poder hacer calcular el campo. Bueno, yo voy a continuar con el cable, con este que estamos a la mitad. Porque ya hicimos el cálculo, se usaría esta formulilla que sí está un poquito complicada porque pues ahí participa la corriente, la R y también la longitud del cable. Pero ¿cómo dibujaríamos ese campo magnético? Recuerden que el campo magnético pues siempre es en 3 dimensiones. Como aquí lo dibujé en 2 dimensiones, nada más puse X y Y, pues no se puede ver el campo magnético porque me quedó en menos Z, en menos K. Y tendríamos que poner el eje Z. En 2 dimensiones, lo único que diríamos es un campo magnético que va hacia adentro de la página. Y recuerden que hace tiempo mencionamos que cuando un campo magnético va para adentro de la página se pone una X. Entonces, si yo les dijera, a ver, muchachos, hay que dibujar el campo, pues lo único que podrían hacer ustedes es dibujar una X ahí. Poner una X así, en este punto. Eso quiere decir un vector que va para adentro de la página, es decir, en Z negativo. Recuerden, fuera de la página es Z positivo, hacia adentro de la página es Z negativo. Entonces se pone una cruz y eso sería el campo magnético. No se puede dibujar porque necesito estar en 3 dimensiones para poderlo dibujar. Bueno, ¿cómo lo podríamos dibujar en 3 dimensiones? Pues por aquí yo puse la figura en 3 dimensiones. Déjenme borrar. También lo ponemos en la bitácora, profe, o esa ya no. Pues si quiere, puede ponerlo para dibujar el campo. Entonces, en 3 dimensiones sería así el campo. Entonces, nuevamente, la situación en 2 dimensiones era así. Esto es X, esto es Y, esto es L, toda la longitud del cable, L. Y nosotros estábamos en un punto por acá, un punto P, que se encuentra a una distancia R del centro del cable. Esta distancia es R. En 3 dimensiones sería más o menos así. Vean que, bueno, y además es importante saber para dónde va la corriente. Yo estoy suponiendo que la corriente eléctrica va para arriba. Entonces, la corriente eléctrica va hacia Y positivo. En esta figura ya estamos en 3 dimensiones y ahora sí tenemos que esto es X, que esto es Y y que esto es Z.
y la corriente eléctrica va hacia Y positivo. Aquí en esta figura la corriente eléctrica va así, hacia Y positivo. Ok, así sería la figura en 3 dimensiones, donde para calcular el campo magnético hay que dibujar un círculo cuyo centro tiene que pasar el cable. Entonces sería este círculo. Sería un círculo que se encuentra en el plano XZ. Este es el punto P, donde estamos interesados en calcular el campo, es sobre el eje X positivo. Vean, en 2 dimensiones estoy sobre el eje X positivo, en 3 dimensiones, pues también en el eje X positivo. Obviamente este punto estaría sobre el eje Z positivo, este punto sobre el eje X negativo, y este punto sobre el eje Z negativo. El círculo se queda en el plano XZ y el cable va sobre el eje Y. El campo magnético se tiene que dibujar tangente a este círculo. Dibujamos un círculo, una circunferencia, y el campo magnético queda tangente. Entonces, vamos a dibujar vectores tangentes, pero tangente podría ser, por ejemplo, en la parte de arriba, podría ser hacia allá o hacia acá. Para ello usamos nuestra mano derecha y nuestro pulgar debe ir en dirección de la corriente. Entonces, aquí va un fracaso total, siempre nunca me queda la mano derecha, pero ese sería el pulgar de la mano derecha. Entonces, y si doblamos los otros dedos, quedarían algo como esto. Doblados hacia acá, este primer dedo. Y el otro dedo quedaría doblado hacia acá también. Y el otro dedo también quedaría doblado hacia acá. Este quedó muy gordo. Y el dedo pequeñito también. Y así quedaría la mano derecha, más o menos. Entonces, el pulgar debe ir en la dirección de la corriente y los dedos quedan doblados hacia acá. Así como lo puse aquí. Por lo tanto, el campo magnético se tiene que dibujar tangente y así. Tangente para acá. Si estamos en este punto de arriba, el campo magnético quedaría tangente al círculo hacia acá. Si estamos en este punto, el campo magnético quedaría tangente así. Y en el punto que nosotros estamos, que es este punto P, el campo magnético quedaría tangente hacia abajo. Entonces quedaría así, hacia menos Z. Por eso nos dio en menos K la dirección, porque el campo magnético quedaría tangente a este círculo y en este punto tangente significa ir hacia abajo. En este punto de abajo tangente sería para allá, hacia menos X. Entonces, así sería el campo magnético en cualquier punto que tú te encuentres alrededor del cable. Y la magnitud siempre la determinaríamos por esta formulilla. En particular, este punto que yo escogí quedó en menos Z. Pero, ¿qué pasaría si a mí me lo pidieran acá arriba? ¿Cómo quedaría el campo en la parte de arriba? El campo magnético sería ¿cómo? La magnitud sería todo esto. ¿Y en qué dirección quedaría si a mí me pidieran el campo magnético en este punto de arriba? En Y gorrito. En Y gorrito. Es un vector que va paralelo al eje X, por lo tanto quedaría en Y gorrito. Así que el campo magnético en componente sería μ0 I entre 4pi R, y acá otra vez se me fue el R cuadrada, esto es R nada más, R, L entre raíz cuadrada de L cuadrada entre 4 más R cuadrada, y en la dirección Y gorrito, porque la dirección y sentido sería hacia Y gorrito, y sería 0J, 0K. Así ya quedaría el campo magnético en componentes, si es que me lo pidieran en este punto de acá. Y bueno, y si me lo hubieran pedido del otro lado, que significaría de este lado, del lado Y en X negativo, pues ahí quedaría idéntico a lo que tenemos aquí, pero ahora serían más K. Aquí la dirección es más K. Dirección y sentido más K. En este punto, que es el que calculamos, es menos K.
En cualquier otro punto, pues habría que ver. Si me lo piden, por ejemplo, por aquí, en este punto, pues quedaría tangente de esta forma. Así. Y ahí habría que calcular el ángulo. A qué ángulo se encuentra el campo magnético para poder sacar sus componentes. Para ello dibujaríamos el radio. Este es el radio del círculo. Y recuerden que la tangente y el radio siempre forman 90 grados. Aquí habría 90 grados. Ya con eso yo podría sacar las componentes de este vector. Ya me quedaría con componentes en X y en Z. Aquí las componentes serían una hacia X y una hacia Z negativo. Esas serían las componentes del campo en un punto intermedio. Afortunadamente, la mayoría de las veces solamente me lo van a pedir en estos 4 puntos que dibujé. Es muy raro que tengamos que calcular el campo magnético en un punto así con un ángulo. Ok, bueno, pues ahí está. Así se calcula el campo magnético generado por un alambre de longitud L. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro cable fuera extremadamente largo? Es decir, imagínense que el cable midiera 10 metros y nosotros estuviéramos a 1 centímetro. Ese ya sería un caso especial. Un cable muy largo y nosotros relativamente cerca de él. ¿Qué pasaría en esa situación? Para un cable muy largo, en términos matemáticos sería decir L tiende a infinito. Acuérdense que L es la longitud del cable. ¿Qué pasaría si el cable fuera muy largo? Ah, pues L tendería a infinito. ¿Qué pasaría en mis ecuaciones? En mis ecuaciones tenemos esta parte que dice L cuadrada sobre 4 más R cuadrada. Pero si L cuadrada tiende a infinito, este R cuadrada pues sería insignificante. Imagínense que L fuera, no sé, 1000, que la L fuera 1000 y que la R fuera 1. La L vale 1000, al elevarla al cuadrado sería 1.000.000. Entre 4 sería 250.000. Más 1, si la R valiera 1. Pues prácticamente sería insignificante, así como tú eres para ella, este valor de aquí. Entonces, este valor es prácticamente 0. Y me quedaría la misma ecuación, pero en lugar de poner R cuadrada, tendríamos 0. Entonces, si yo hago esa consideración, ¿cómo me quedaría el campo magnético? La magnitud. La magnitud sería μ0i entre 4πr. Y aquí, en este término, el R cuadrada sería prácticamente 0 y quedaría L entre la raíz de L cuadrada sobre 4. Ya quité el R cuadrada. A ver, simplifiquen esto y cómo quedaría esta expresión. Simplifíquenlo y cómo quedaría. Yo no lo hago porque ya no tengo espacio.
Me quedó mu 0 y sobre 2pi, pero la verdad no sé si estoy bien. Mu 0 y Sobre 2pi. sobre 2pi r, ¿no? O, 2pi r. 2pi r. Esta formulilla la voy a usar mucho. Esta formulilla se va a utilizar cuando tengamos un cable muy largo. Si tenemos un cable donde te digan, el cable mide tanto, vas a tener que usar la formulilla que tenemos acá. Esta. Pero si te dice un cable muy largo, entonces vas a utilizar esta de acá. Esa es la única diferencia entre estas dos formulillas. Obviamente, esta está más simple que la otra. Entonces, no olvidar, esta formulilla se utiliza para un cable muy largo, que significa la L prácticamente es infinito. Digamos, en la práctica, pues no puedes tener cables infinitos. Pero, por ejemplo, si es un cable, repito, de 10 metros, imagínate un cable de 10 metros, y tú te vas a parar a 1 centímetro de él, vas a estar muy cerca comparado con el tamaño del cable. Si es una situación como esa, puedes utilizar esta formulilla. Entonces, estas son las dos ecuaciones que vamos a estar utilizando y repito, siempre hay que tomar en cuenta que una es para un cable finito y la otra es para un cable muy largo. ¿Cómo voy a distinguirlo? Pues en el texto te dirán, por lo regular siempre te van a decir, calcula el campo magnético generado por un cable muy largo. Cuando yo escuches esa expresión, un cable muy largo, simplemente usas esta de acá, mu 0i entre 2pi r. Si es un problema y te dicen es un cable que mide 60 centímetros de largo, entonces hay que usar esta de acá. Esa es la diferencia entre una y la otra. Y esto de dibujar el campo tangente al círculo, pues seguirá siendo válido independientemente si es un cable muy largo o un cable de tamaño finito. En ambos casos aplicaría el mismo criterio de la regla de la mano derecha. Ok, bueno, entonces esas serían las dos primeras formulillas que vamos a utilizar. Me faltaría el círculo, el medio círculo y ya pasaríamos al solenoide y el toroide, que serían los últimos dos casos. Pero antes quisiera hacer un ejercicio con estos dos casos. Déjenme ver si hay alguno en el Ser-Semansky. Vamos a ver si hay algún ejemplo que podamos hacer. Creo que para cable finito no venía aquí en el Semansky. Déjame ver el libro de Yancoli. Ahí sí venía, creo que un cuadrado. Ok.
Ok. Bueno, está bien. Vamos a resolver este ejercicio del Szymanski. Que ya lo perdí. Eran 4 puntos. Este acá. Entonces vamos a hacer este. Ahí está. Dice 4 y luego dice largos, líneas de corriente paralelas, cada una lleva 10 amperes. Dice un diagrama de la sección transversal de estas líneas es un cuadrado de 20 centímetros en cada lado. Para cada uno de los 3 casos mostrados, son 3 incisos, calcule el campo magnético en el centro del cuadrado. Y bueno, aquí me dibujan los 3 casos. Obviamente vamos a hacer el inciso A. Inciso A. Obviamente recuerden, pues habría un sistema de coordenadas que aquí sería X, Y. Entonces vean que los cables están en Z, los cables no se ven. Lo único que veo es estas cruces y eso significa que la corriente eléctrica hacia dónde va. Aquí no es campo, aquí es corriente. ¿Para dónde va la corriente eléctrica en este primer inciso A, que son 4 cruces? Iría hacia Y positivo, ¿no, profe? El compañero hacia allá positivo. ¿Qué? Pues son 4 cables que llevan corriente, ¿no? Estos cables, aquí no se ven los cables, es como si estuvieras viendo el cable de frente, verías un circulito, es la sección transversal del cable, y serían cables que están a lo largo del eje Z. Aquí tenemos X y Y en la figura original en 2 dimensiones, y ahí no se ven los cables, porque los cables quedan en Z. Por ejemplo, el primer cable está en el origen. Sería un pequeño cable que está acá sobre el eje Z, así. Entonces, este es un cable que va así. Y dice muy largo, dice long. Entonces, vamos a considerar que son cables muy largos, como si fueran infinitos. Y este es mi primer cable.
Y la corriente eléctrica, como es una cruz, ¿hacia dónde va la corriente eléctrica? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Este cable lleva corriente hacia abajo. Entonces, hacia abajo va la corriente. Recuerden que una cruz significa hacia adentro de la página y hacia adentro de la página significa Z negativo. Entonces, la corriente va hacia Z negativo. Luego tenemos un segundo cable, lo voy a poner acá en rojo, que está acá, y este Y, que está sobre el eje Y positivo. Es este cable, que también tiene cruz. Sería un cable que va por aquí. Es un cable que está en Z, igual que el otro, y también como tiene cruz, la corriente va para abajo. Entonces son cables muy largos, que obviamente pues aquí estoy dibujando pequeños tramos nada más. Y ahí está. Entonces este también es otro cable en color rojo y lleva corriente eléctrica para abajo. Cada uno de esos cables genera un campo magnético. Luego tenemos el otro cable que lo voy a dibujar en azul. Este se encuentra sobre el eje X positivo. Entonces sería por acá. Este cable estaría sobre el eje X positivo. Y pues también está sobre el eje Z el cable. Ahí está. Entonces es el otro cable que va de esta forma. Y va la corriente eléctrica hacia abajo. Finalmente, el tercer cable, y ese sí no va a quedar porque ahí se va a encimar. Vamos a ponerlo azul claro, que sería este. Este está en el plano XY y dice que son 20 centímetros. Entonces, estos son 20 centímetros el cuadrado que se forma por los 4 cables. Entonces, el otro cable, bueno, pues no va a quedar a lo mejor por acá. Está en el plano XY. Aunque ahí se me van a encimar con la I. Bueno, pues no importa. El otro cable estaría por acá. Este es el cuarto cable, que también lleva corriente eléctrica hacia abajo. Entonces, son 4 cables que están en 3 dimensiones, así. Y la corriente eléctrica de los 4 es hacia abajo. Entonces, esa sería la figura en 3 dimensiones. Obviamente, se forma un cuadrado con esos cables. Si tú lo ves desde arriba, pues tienes un cuadrado que sería este lado, este lado, este lado y este lado. Entonces se forma un cuadrado con los 4 cables y en la parte de abajo pues también acá, acá, así y así. Entonces así quedarían los cuadrados. Son 4 cables verticales. Y si lo vemos desde arriba, si te pones a ver desde acá arriba, este es tu ojo. Entonces, estás viendo ahí arriba, verías que los 4 cables forman un cuadrado y la corriente eléctrica es hacia abajo, hacia Z negativo. Bueno, entonces vamos con el inciso A. Pide calcular el campo magnético en el centro de este cuadrado, aquí. Ese sería el punto P que vamos a analizar. ¿Qué hay que hacer? Calcular el campo magnético que genera cada uno de los cables. Afortunadamente los cables están en Z y entonces el campo magnético va a quedar en el plano XY. Entonces, ¿cómo sería para esa situación? Ah, pues muy fácil. Vamos a dibujar un circulito que sería el cable que lleva corriente hacia adentro. Lo voy a dibujar nuevamente en 2 dimensiones. Y nos vamos a parar en el punto P, que sería un punto que estaría por acá. Y vamos a dibujar un círculo alrededor de este cable. Entonces dibujamos un círculo de tal manera que el centro del círculo sea el cable. Algo así. Y entonces ahí
quedaría el campo magnético y estamos en este punto por acá. Punto P. El campo magnético debe quedar... ya lo borré. El campo magnético debe quedar tangente a ese círculo. Entonces, bueno, déjenme dibujar primero el círculo. Ahí está. Y ahora el primer cable que teníamos era este de acá. Entonces, lo voy a poner acá el cable y la corriente eléctrica va hacia adentro. Y nosotros queremos el campo magnético en un punto que está aquí, a la mitad del cuadrado. Es decir, por acá. Ahí quiero calcular el campo magnético, en ese punto P. Como acá es un cuadrado, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros y 20 centímetros. ¿A qué ángulo quedaría esta línea? Este sería mi R. Este sería mi R y ¿a qué ángulo quedaría respecto al eje X? ¿Qué ángulo tendríamos aquí? Ahí dibujé un triángulo rectángulo y como es cuadrado... Son 45 grados. Ahí está. Entonces son 45 grados. Tenemos un triángulo rectángulo y como los catetos son iguales, esto da 45 grados. Entonces esta R quedaría a 45 grados. El campo magnético es tangente al círculo. ¿Y cómo lo dibujo? Porque tangente podría ser para allá, así, tangente al círculo, o en sentido opuesto, para acá. ¿Cuál caso será? ¿El que va para arriba o el que va para abajo? Para abajo. Por abajo. Porque debemos poner nuestro pulgar y el pulgar debe quedar hacia adentro de la pantalla. Cuando tengas una cruz, tu pulgar lo vas a poner hacia adentro de la pantalla y vas a doblar tus 4 dedos. Y tus 4 dedos quedarían doblados para acá, tangente al círculo, pero para acá. Este sería el campo magnético generado por este primer cable. Le vamos a llamar el cable 1. Le vamos a llamar campo magnético 1. Profe, ¿no sería para el otro lado si el pulgar va hacia dentro de la pantalla? A ver, pon tu pulgar hacia dentro de la pantalla y dobla tus dedos. ¿Cómo quedaría? No sé, es que lo estaba haciendo con la izquierda, perdón. Ah, tenga cuidado ahí con la mano, compañero. No se ande confundiendo de mano. Sí, es con la derecha. Ok, entonces, ese sería el campo magnético generado por este cable. Claro, el cable está en Z, no lo puedo dibujar el cable en 2 dimensiones y lo único que dibujo es el campo. El campo me quedó en el plano XY. ¿Cómo calculamos la magnitud de ese campo? Como es un cable muy largo, dice 4 cables largos, y acá está la palabra long, entonces utilizamos, ¿qué formulilla? Primero quiero la magnitud de este vector, ¿y con qué lo calcularía? μ0 por Mu la cero. corriente Por la corriente, ajá, sobre 2πr. 2πr. Muy bien. Entonces la μ0 ya sabemos cuánto vale, es 4pi. 4pi por 10 a la menos 7. La corriente dicen en el texto que son 100 amperes. 100 entre 2pi. Y R, yo necesito saber cuánto mide esto y cuánto mediría la R. Ahí tenemos ese cuadrado. Raíz de 200. Es el compañero, raíz de 200. A ver, es un cuadrado, lo dibujo aquí nuevamente, así.
Y recuerden que estamos a la mitad del cuadrado. Esto sería la R nada más. Pero pues igual primero habría que dibujar un triángulo rectángulo, que sería todo esto. Esto, esto y esto. Esto vale 20, esto vale 20. La R nada más es la mitad de la hipotenusa. Pero bueno, si saco la hipotenusa, esta diagonal D sería raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y esto sería 400 más 400, 800. Es decir, 20 raíz de 2. ¿Sí queda así? 20 raíz de 2. Por ahí dice Pablo que sí, pero eso sería la diagonal de este cuadrado, pero estamos a la mitad del cuadrado, así que la R nada más es la mitad. Entonces, la R en este sería el radio de este círculo. Y sería nada más la mitad. Entonces, la R sería la mitad de eso, que es d entre 2. Y si divido esto de entre 2, sería 10 raíz de 2. Y esto aproximadamente es 14.14. 10 raíz de 2 es 14.14. Y estaría en centímetros. Obviamente, en la formulilla hay que ponerlo en metros. Entonces, si ponemos eso en metros, sería 0.1414. Y esto me tiene que dar teslas. ¿Cuánto sería la magnitud de este campo magnético entonces? Si ahora hacen la sustitución de todo eso, ¿qué les daría? Vean que aquí pi con pi se va. Entonces este pi con este pi se va. Dice 0.141 militeslas. Ok, que si lo ponemos en micro, sería 141 microteslas. 141 microteslas. Es un campo magnético relativamente débil. Y es que un cable por sí solo no puede generar un campo magnético tan intenso. Necesitas en realidad varios cables para generar un campo magnético más o menos intenso. Y vean que el cable lleva una corriente bastante alta, son 100 amperes. Una corriente bastante alta como 100 amperes no te puede dar demasiado campo magnético con un solo cable. Bueno, y también hay que tomar en cuenta que no estamos tan cerca del cable. Estamos a 14 centímetros del cable, que es bastante lejos. Ok, ahora, ese es el campo magnético de este cable. Pero como voy a sumar el campo magnético de todos los demás cables, voy a tener que sacarlo en componentes porque voy a hacer una suma de vectores. Para ello, ponemos acá el eje X. Acá me voy a auxiliar para sacar las componentes de ese vector y el eje Y. ¿Qué ángulo tendríamos aquí, por ejemplo? Para sacar las componentes del campo, necesitaríamos ese ángulo que está aquí. ¿Qué ángulo sería este? Recordando que la tangente, que es el campo, siempre forma 90 grados con el radio en un círculo. Aquí hay 90. Por lo tanto, ¿esta de cuánto será?
este ángulo de aquí es de 45. 45. Entonces, el campo magnético es un vector que su magnitud son 141 teslas. Entonces, aquí lo voy a dibujar nuevamente. Es un vector que va así. Su magnitud, 141 teslas. Bueno, microteslas. Y sus componentes serían para abajo en Y. Tendríamos una componente en Y negativa y una componente en X positiva. Y aquí serían 45 grados. ¿Cuántos serían entonces las componentes de esto? Bueno, ahí lo redondeé, le puse 141 por coseno de 45, por ejemplo, para sacar esta componente. Da 99.7, pero es porque el estado redondeado, en realidad esto daría 100. Esto sería 100 microteslas y acá también son 100 microteslas. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el campo magnético ya en componentes? Sería en X, son 100, entonces sería 100i. En Y, son 100, pero para abajo, entonces menos 100J. Y en Z no tenemos componente, porque el campo magnético está en el plano XY. Ya no le voy a poner 0K porque no hay componente en Z y sería microteslas. Y ese sería el campo magnético generado por este cable de aquí. ¿Qué debemos hacer? Lo que ahora debemos hacer es calcular el campo magnético generado por los otros 3 cables. Entonces, ahora analizaríamos este segundo cable que tengo acá en color rojo, y sería lo mismo, nada más que ahora el círculo quedaría, digamos, alrededor de este cable y estaríamos en este punto. Y tendríamos que usar nuevamente la regla de la mano derecha para calcular hacia dónde debe ir el vector. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Este ejercicio lo voy a terminar el día viernes, que los vuelvo a ver, 7 de la mañana. Y por ahí el fin de semana voy a subir unos videos para otros casos, que es el caso de un círculo, el caso de medio círculo, es decir, nada más la mitad del círculo, pero particularmente voy a ver la bobina. Una bobina, pues es un círculo, es un cable que lo damos así en forma de círculo, pero le damos varias vueltas y formamos lo que se llama una bobina. Y quiero calcular el campo magnético que generaría ese cable, por ejemplo, acá arriba. Todo este cablerío así en forma de círculo generaría un campo magnético en este punto arriba y eso es lo que quiero calcular. Entonces, eso lo vamos a hacer el día... Bueno, el viernes voy a terminar este ejercicio y tal vez empiece este caso, pero igual no lo termino y entonces lo complementaré con un video, si me da tiempo, un video que voy a subir a YouTube para este caso. Campo magnético generado por una bobina. Ok, pero bueno, eso lo veríamos el próximo viernes. Que tengan buen día, cuídense. Gracias, profe, nos vemos. Es, profe, Nos vemos. cuídese. Bye.